Gobernu bilera bastante komplikatua izan da, ze 2 ordu genitun eta 70 gai zerrendan eta horregatikan luzatu gara. Baina, guztiak onartu ditugu. Ez dizuet denen berri emango. Prentsa laburpenean jasota daude aipagarrienak eta hoien inguruko argibideren bat nahi edo behar baduzue, edo gaur edo bestela egokiago, zail ezberdinen bitartez, izango dituzue behar diran argitasunak. Gaur 3 lege proposamen onartu ditugu gobernu batzordean, bata aportazioen edo ekarpenen legea bezala ezagutzen dena, bestea memoria historikoa eta demokratikoari buruzko legea, eta 3. gure kultura sailekoa, jarduera fisiko eta kirolaren lege proposamena. Orduan, gaizki iruditzen ez pasaizue, gaurko prentsaurreko honetan, 3 lege hoiei buruzko aipamenak egingo ditugu, eta Gotzone Sagardui sailburuak beti bezala bere arloko gaien berri emango du, eta horrela azkartuko dugu zuen galdera eta gure erantzunen txanda hori. Bai esan nahi dizuet, gaurkoa izan dela abuztu aurretik egin dugun azken gobernu batzordea, eta hurrengo bilera izango dela abuztuaren 31an, Donostian, Miramar jauregian, tradizioari jarraituz, aspalditik egiten dugun bezala. Horrek ez du esan nahi hilabete osoa oporretan egongo garenik, baina bai ordura arte ez dela gobernu batzordearen bilerarik izango. Gobernu kontseiluak gaur onartu duen lehenengo lege tekstua izan da ekarpenen legearen proiektua. Dakizuen bezala, joan den uztailaren 15ean, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak ontzat eman zuen tekstu hura, eta gaur gobernu batzordera etorri da, diru publikoen kudeaketan zerrikusi zuzena duten erakundeen arteko adostasuna adierazten du, eta baita ere diru publikoak nola banatu eta nola erabiliko diren. Berritasunik nagusiena da, aportazioen edo ekarpenen testu honetara ekarri direla beren beregi tokiko erakundeen legeak jasotzen zituen aurre ikuspenak eta beraz 3 maila instituzionalen ekarpenak eta banaketarako irizpideak jasota geratzen dira testu honetan. Jaurlaritzaren asmoa da tekstua berehala legebiltzarrera bidali, urrirako onartuta egotea, urria amaitu orduko amaituta egotea, eta horrek posible egingo luke, erakunde guztiek egin behar dituzten 2022 urteko aurrekontuak irizpide hauek ezagututa eta ekarpenen lege berri honen gainean egitea. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Aportaciones, que es reflejo del acuerdo que alcanzaron el pasado día 15 de julio en el Consejo Vasco de Finanzas, el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales y la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. En él se determinan las aportaciones que las diputaciones forales realizarán a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca y también la distribución de los recursos disponibles tanto para con el Gobierno como con las instituciones locales. El nuevo proyecto de ley recoge las consideraciones que a lo largo de estos años las distintas instituciones han ido presentando y pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales con un capítulo dedicado especialmente a la financiación municipal. Es objetivo del Gobierno, si es posible, que, cumplidos todos los trámites necesarios, la nueva Ley de Aportaciones pueda estar aprobada por el Parlamento Vasco para 1 de octubre, antes de la próxima reunión del Consejo Vasco de Finanzas, y es también propósito de todas las instituciones que los diferentes presupuestos que habrán de desarrollarse y aprobarse en los diferentes niveles institucionales lo hagan de acuerdo a la nueva metodología que surge de esta ley de aportaciones. Beatriz Artolazabali hitza eman aurretik eta gobernuaren izenean salaketa bat egin nahi dut azken egun hauetan emakumeen aurka izan diren erasoak direla eta gaitzetsi egin nahi dut Eusko Jaurlaritzaren izenean emakumeen aurka izan diren indarkeria ekintza guztiak. Alde batetik, Xixonen 2 emakumeren aurka izandako erasoa, bereietako bat Bergarakoa delarik,
eraso eta bortxaketak, eta beste kasuan, emakume batek atzo, berri zen izan zuen indarkeri erasoa. Jaurlaritzaren salaketa adierazten nahi dut, gure erabateko gaitzespena, egun hauetan izan diren beste guziekin bat eginez, eta dei egiten dugu Jaurlaritza bezala, egunotan izango diren salaketa gaitzespen eta protesta ekintzetan parte hartu dezaten hala nahi duten herritar guztiak. En nombre del Consejo de Gobierno, quiero comunicar nuestro rechazo más absoluto a los hechos de agresión y violencia contra las mujeres que se han producido estos últimos días. Me refiero, por una parte, a las violaciones de Gijón, que han afectado a 2 mujeres, una de ellas vecina de Vergara, y por otra parte, a las agresiones que sufrió ayer una mujer en Berriz. Manifiesto nuestra condena y repulsa más absoluta ante estos hechos y también nuestra invitación a la ciudadanía para que participe en los actos de denuncia, rechazo y protesta que se convoquen estos días. Eta orain bai, Beatriz Artolazabal sailburuari emango diotitza Euskadiko memoria historiko eta demokratikoaren lege proiektuaren aurkezpena egin dezan. Beatriz. Eskerrik asko bingen. Comparezco ante ustedes para presentarles el proyecto de ley de memoria histórica y democrática de Euskadi que el Consejo de Gobierno acaba de aprobar y que será inmediatamente remitido al Parlamento Vasco. Tal y como establece el artículo 1 de este proyecto, su objeto es regular las políticas públicas relacionadas con la memoria histórica y democrática de Euskadi. La futura ley tiene un doble fin: promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y fomentar principios y valores éticos y democráticos, la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la cultura de la paz, la convivencia, el pluralismo político y la igualdad de género frente a los discursos de la exclusión, la intolerancia o la negación. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, estos son los pilares de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. En una palabra, restaurar la memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Nuestro homenaje y nuestro recuerdo emocionado es hoy para quienes durante más de 40 años fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En sus 44 artículos y disposiciones adicionales transitorias, derogatorias y finales, la ley conforma un marco integral para el desarrollo de las políticas públicas de memoria en Euskadi. Algunos de los aspectos regulados en esta ley son el derecho a la verdad, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación, la investigación, la divulgación y la educación, la localización, la recuperación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, los lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica, la simbología contra la memoria histórica, la recuperación de los fondos documentales de la guerra civil y la dictadura, las entidades de memoria histórica y el régimen sancionador, entre otros. El camino de la recuperación de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo no empieza hoy con este anteproyecto. Desde finales de los años 70 y principios de los 80 han sido numerosas y significativas las iniciativas relacionadas en Euskadi con la memoria histórica. Iniciativas en las que han confluido la voluntad decidida y el trabajo incansable de familiares y entidades memorialistas, así como la asunción efectiva por parte de las instituciones vascas del derecho y el deber de memoria. Una vez más, quiero testimoniar mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a familiares de víctimas y entidades memorialistas por su labor de recuperación de la memoria histórica y su acompañamiento y defensa de las víctimas. Las primeras disposiciones institucionales de reconocimiento datan ya de los años 80, disposiciones que posteriormente se fueron complementando con hitos tan significativos como la aprobación en diciembre del 2002 por parte del Consejo de Gobierno de la constitución de una comisión interdepartamental para investigar y localizar las fosas de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el convenio de colaboración entre el Gobierno vasco y la Sociedad Científica Aranzadi para la exhumación de fosas comunes y la investigación sobre la represión franquista. Trayectoria que culmina con la Ley 4/2014 de 27 de noviembre de creación de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, máximo exponente de la institucionalización de las políticas públicas de memoria. Investigaciones, informes, publicaciones, seminarios, exposiciones,
bases de datos y testimonios, el mapa de fosas de Euskadi finalizado, la base de datos sobre las víctimas de la guerra civil con más de 20.000 registros personalizados, el columbario del Goibar, el futuro columbario de Orduña, el acompañamiento a las familias vascas que han visto reconocido su derecho a la exhumación de sus familiares en el Valle de los Caídos, son algunos de los exponentes de esta trayectoria de recuperación de la memoria histórica. Hamarkada askotako ibilbide horrek, memoria historiko eta demokratikoaren erreferentzia bihurtu du Euskadi. Ibilbide horretan, Gobernu Kontseiluak gaur onartu duen lege aurreproiektuar arau esparrua indartu du. Esta trayectoria de décadas ha situado a Euskadi como referencia en memoria histórica y democrática. Una trayectoria en la que el anteproyecto de ley que hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno viene a reforzar y dotar de marco normativo. Una ley que además vendrá a impulsar nuevas iniciativas y programas tales como el establecimiento de un día anual de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, la elaboración de las sucesivas fases del informe sobre vulneraciones de derechos humanos en el periodo de 1936 a 1978, la creación del Banco de ADN de Exhumaciones de Euskadi, la elaboración del catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la memoria histórica de Euskadi, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, la creación del Directorio de Entidades de Memoria Histórica o la creación de una comisión asesora de memoria histórica como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas. Batería de unas nuevas iniciativas a las que hay que unir el futuro espacio expositivo de Gogora y la renovación del Museo de la Paz de Guernica, que dará una especial atención a la guerra civil y al bombardeo desde su proyección y significación universal. Los programas contemplados en la nueva ley dotarán en Euskadi de un renovado impulso a la institucionalización de las políticas públicas de memoria y a la memoria histórica y democrática de Euskadi y a su pedagogía y socialización. La ley, asimismo, considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que lo sustentaron. Euskadiko memoria historiko eta demokratikoaren legeak iraganari begiratzen dio, baina batez ere Euskadiren etorkizunari. Etorkizuna oroimenez, egia baita, justiziarako bermerik onena. Eta oroimena, egia, justizia eta errepikapenik eza guztion ondare demokratikoa dira. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi mira el pasado, pero sobre todo mira el futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos y de todas. Quiero finalizar mi intervención apelando al acuerdo y al consenso. Acuerdo y consenso que han presidido el proceso de elaboración del anteproyecto de ley aprobado hoy. Y acuerdo y consenso que ojalá se reflejen también en su tramitación parlamentaria. Memoria izan da izan, konfrontaziorako tresna. La memoria no puede ni debe ser instrumento de división ni de confrontación. La memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos y de todas. Eskerrik asko, Beatriz. Neri tokatzen zait orain Euskadiko jarduera fisiko eta kirolaren legea aurkeztea, baina uste madia zue aurretik mezu bat bidali nahiko nioke Jaurlaritzaren izenean Maialen Txorraut piraguistari gaur goizean Olinpiar jokoetan lortu duen dominarengatik. Guk ez dugu ikusterik izan, baina badakigu begira egon direnek eta ikusi dutenek esan digutenez unkigarria izan dela, bai bere aproba eta bai gero zain egon behar izan duen momentu hori. Eta bat egiten dugu bere unkidurarekin eta zorionik beroena bidaltzen diogu. Domina hau hirugarrena da, eta jarraipena ematen dio 2016an Rio de Janeiron lortutako urreari eta 2012an Londonen lortutako brontzeari.
Maialen ezagutu dugunok badakigu eredugarria da bere aleginean, bere etengabeko lanean, bere profesionaltasunean, eta badakigu ongi egindako lana maite duela eta gustuko duela, eta beti alegintzen dela eta alegindu dela, bere perfekzioa lortzen, eta aurreko markak ontzen, eta aurreko urte hau ez da erraza izan, pandemia garai honek bere entrenamentua erabat ukitu duelako, baina horrek behar bada, oraindik ere garrantzitsuagoa egiten du lortu duen domina. Eta baita ere, esan nahi nuke, bera iruditzen zaigula eredugarri, baita ere beste kontu batean, berak, bera ama da, ama izatea erabaki zuen, eta bateratu egin behar izan ditu, bere bizitza profesionala, eta bere bizitza familiarra, bere amatasuna, eta horretan ere eredugarria izan da, eta horregatik ere zoriondu nahi dugu. Nos sumamos a las felicitaciones que se han producido a Maialen Chorraut por el emocionante momento que ha vivido en las Olimpiadas y por la medalla de plata que hoy ha logrado. Una medalla de plata que se suma al oro que ganó en Río de Janeiro en 2016 y al bronce de Londres de 2012. Maialen representa un ejemplo de esfuerzo, constancia, profesionalidad, dedicación y trabajo bien hecho, y siempre ha estado guiada por un objetivo de perfeccionamiento y superación que nos parece ejemplar. A través de Basque Team hemos tenido la oportunidad de ayudarla en esta trayectoria y de conocerla de cerca. Y también es un momento para reconocer en su figura a todas las mujeres que deciden ser madres y tienen que combinar su carrera profesional y su maternidad, así como su compromiso con la vida familiar. En esto también Maialen es un ejemplo y por eso la queremos felicitar. Eta orain, legearen aurkezpena egingo dizuet labur-labur. Indarrean dagoen legeak 23 urte ditu. 1988an onartu zen, eta naiz eta adostasun handia egon den urte hauetan legearen inguruan, egia da beharrizana ikusi dela erakunde ezberdinen partetik zenbait egokitzapen egiteko, eta gaur egungo egoerara egokitzeko, 23 urte hauetan hainbat aldaketa izan direlako gizartearen evoluzioan eta gure bizimoduan. Por lo tanto, la ley se plantea como primer objetivo incluir en su articulado los nuevos retos y las nuevas realidades que la vida nos ha traído a lo largo de estos 23 años e incorporarlas al texto jurídico aprobado en 1998. Básicamente, en su estructura, la ley es muy parecida. Hay dos comentarios que conviene hacer y que diferencian la ley actual de la que está en vigor, la ley que enviamos ahora al Parlamento de la que ha estado en vigor estos 23 años. La primera es que durante estos años hemos desarrollado la ley del dopaje, contra el dopaje, y hemos creado la Agencia Vasca contra el Dopaje. Por lo tanto, esa es una realidad que sale del texto de la ley, y la otra realidad que sale tiene que ver con la próxima aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Profesiones del Deporte, que también crea una nueva realidad que completa lo que la ley en vigor establecía. Legeak duen ekarpenik handiena eta lehenengoa da izenak berak dakarrena, eta da testu berriari deitu diogu jarduera fisikoa eta kirolaren legea. Aurreko legeak kirol antolatua, kirol federatua arautzen zuen eta harren inguruko araudia ezartzen zuen, ezta? Lege berri honetan osasun kontuei garrantzi berezia ematen zaie eta kirol antolatuarekin batera jarduera fisikoari emate zaio garrantzi berezia. El nuevo texto, por tanto, incorpora la previsión de ordenar lo que conocemos como actividad física en esta misma ley, algo que la diferencia del texto anterior y que busca, sobre todo, establecer medidas que ayuden en todos los ámbitos de actuación pertinentes, como pueden ser la educación, la salud, el transporte, el urbanismo, que ayuden al desarrollo de una actividad física o de una vida menos sedentaria y que sea capaz de hacer frente a diferentes enfermedades que vienen como consecuencia del sedentarismo o de la obesidad. Para ello se plantea la creación de una agencia vasca de actividad física que será la que dentro del departamento
de Cultura y dentro de la Dirección de Deportes asumirá la responsabilidad de impulsar todas las acciones que en el ámbito de la actividad física debamos desarrollar. La ley presta especial importancia a la gobernanza de las instituciones deportivas y también de las actividades que se organicen en la Comunidad Autónoma Vasca, porque consideramos que tan importante como los resultados del sistema deportivo son su buena organización y su buena gobernanza en términos de transparencia. Legeak begirada berezi bat ematen dio federazioen munduari eta beste gauza batzuen artean erraztu egiten du federazioetan egiten diren hauteskunde eta hautaketa prozesuak. Bereizi egiten ditu lurraldetako hauteskundeak eta euskal federazioetan gertatzen direnak modu independientean planteatzen ditu eta hauteskunde hauei begira garrantzi berezia ematen die kirol klubei eta kirol elkarteei. La ley también se acomoda a la nueva realidad que nos ha traído la COVID y establece la posibilidad de que se puedan celebrar reuniones y adoptar decisiones sin que sea necesaria una presencia física de los miembros que han de intervenir en estas asambleas y en estas elecciones y, por lo tanto, abre la puerta a la adaptación del mundo deportivo, federativo y de la actividad física a las nuevas tecnologías. Garrantzi berezia dauka lege honetan hasieratik eta bukaerara gure gizartean garrantzi berezia hartu duten zenbait gaik. Adibidez, neurri arreta berezia eskaintzen zaio lege guztian zehar berdintasun kontuei. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari eta baita ere genero eta sexu nortasunaren arloan garatzen ari diren identitate berriei guztiekiko eta guztien gaineko errespetua sustatuz. También presta especial atención a las personas con discapacidad o diversidad funcional para lograr que el sistema vasco de deporte sea un sistema inclusivo. Se plantea la creación de una ventanilla única para la organización de eventos deportivos, pues a menudo la organización de estos eventos exige una cantidad de trámites que dificultan su organización y se pretende, por tanto, facilitar esta actividad organizativa que tanta importancia tiene en nuestra comunidad. Hezkuntzaren arloan, garrantzi berezia emate zaio egiten den aurrek eta gazteek egiten duten kirol jarduerari, eta adintarte berri bat eranzte zaio legeari. Orain arte, 6 eta 16 urte bitarteko gazteei arreta ematera zuzenduta zegoen legea. Orain, adintarte berri bat sartzen da, 0-6 urteetara bitartekoa, hau ere, gure hezkuntza sisteman sortu den errealitate berri bat delako, eta garrantzitsua ikusten delako adintarte honetako aurrei ere, jarraipena ematea eta sustapena egitea kirolaren arloan. Y también, y quiero destacar este punto, el texto pone especial atención en los aspectos formativos y educativos que el deporte puede tener, con particular mención a la lucha contra la violencia, contra el racismo, contra la xenofobia o contra la intolerancia, que va más allá de las medidas sancionadoras que también recoge la ley, pero que tienen que ver también con la formación y la educación de las personas en su edad infantil o juvenil a lo largo de su vida. En ese sentido, se establece también un régimen de sanciones en el que estos atentados contra la normalidad y contra el respeto al prójimo pues adoptan especial importancia. Ez naiz gehiago luzatuko, eta orain hitza emango diot Gotzone Sagardui sailburuari osasun egoeraren berri eman diezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburuak. Astero bezala egoera epidemiologikoaren berri emango dizuet gaurkoan ere. Atzoko datuen arabera, 1.200 kasu positibo antzeman ziren. Erdia baino gehiago 10 eta 29 urte dituztenen artean daude. 14 eguneko intzidentzia metatu 1.000 biztanleko Euskadin 827 kagotz 57 dago. Eta erreprodukzio indizea 1 kakotz 0,6.
Aurreko astean esan nuen hazkunde esponentzialean geundela. Tendentzia horretan jarraitzen dugu aste honetan ere. Duela hilabete bat, 14 eguneko intzidentzia tasa metatua ia 8 aldiz biderkatu dugu. Aurreko astearekin konparatuta 252 puntu baino gehiago egin dugu gora. Eta arlo asistentzialean ere nabaritzen ari da. COVID-19 zuten 40 pertsonen ospitaleratzea erregistratu zen atzokoan ere. Eta COVID positiboa duten 39 gaixo daude gaur egun Osakidetzako ziguetan. Seguimos subiendo. La tasa de incidencia acumulada en 14 días ha subido más de 242 puntos desde mi anterior comparecencia la semana pasada. En estos momentos se sitúa en 427,47 casos por 100.000 habitantes. La tendencia sigue siendo al alza y es previsible que se mantenga así durante los próximos días, si bien es cierto que en estos últimos días la curva de contagios parece disminuir su velocidad de crecimiento. En cualquier caso, siguen siendo muchos los positivos diagnosticados diariamente. Y lo estamos notando en el ámbito asistencial. En los hospitales tenemos 268 personas ingresadas por COVID-19, 209 en planta y 59 en UCI. Estamos viendo que la vacuna es eficaz, no hay duda de ello, pero no debemos de fiar todo a la vacunación. Ayer mismo ingresaron 40 personas con COVID-19. En esta onda de los datos de hospitalización podemos concluir que la edad media de las personas ingresadas es menor que las anteriores. Se establece en 54 años. La previsión es que con el número de contagios actual siga creciendo el número de ingresos, siendo cierto que el perfil de las personas que ingresan es más joven y menos grave. Los datos hablan por sí solos. 1/3 de los ingresados e ingresadas ayer es menor de 40 años. En lo que a las unidades de críticos se refiere, los datos de esta onda apuntan en la misma dirección. La edad media de quienes ingresan en la UCI es menor que en anteriores ocasiones, 57,8 años de media. La previsión es que seguirán creciendo los pacientes que precisen atención de nuestras unidades de cuidados intensivos, pero a un ritmo inferior que en los ascensos anteriores. Para que se hagan una idea, en este momento un 20% de las personas que están en estas unidades es menor de 40 años. Por eso debemos seguir poniendo de nuestra parte, evitar aglomeraciones, incrementar la higiene de manos, ventilación de los espacios cerrados, distancia entre las personas y uso constante de la mascarilla. Soy consciente de que cuesta. Son muchos los meses que llevamos, pero debemos hacerlo para seguir avanzando hacia una situación mejor. Y en paralelo continuamos con la campaña de vacunación. El 73% de la población diana, esto es toda la población de Euskadi mayor de 12 años, cuenta con al menos una dosis y el 67% ya ha cumplido la pauta completa. Para esta semana contamos con 79.650 dosis de Pfizer y 14.400 dosis de Moderna. Está previsto que en agosto lleguen 170.110 dosis de esta farmacéutica, de Moderna. Y se trata de una buena noticia, sin duda, que viene además acompañada por la autorización de la EMA para su administración en menores de 18 años. Sin embargo, insisto, habrá que esperar al visto bueno de la Comisión de Salud Pública para iniciar una posible administración al colectivo de edad entre 12 y 18 años de Moderna. Bestalde, pasaden asteartean aurreratu nizuenez, aste honetan AstraZenecako administrazioa 60 urtetik gorakoentzat amaitu dugu. Joan den asteartetik jarraibide osoaren ehunekoa 66tik 83ra igo da kolektibo honetan. Aste honetan handitzen jarraituko dugu. Dakizuenez,
Osakidetzaren webgunea prest dago 12 urtetik gorakoi hitzorduak eskaintzeko. Txertoa 12 urtetik gorako edonork har dezake. Garrantzitsua da esatea, ez dugula itxaron behar Osakidetza gurekin harremanetan jarri arte. Birusaren aurkako zenbait mugimendu azaleratu dira, batez ere adingabeen txertaketarekin lotutakoak. Adin horietako gazteen gurasoi hitzordua eskatzeko deia egiten diet. Garrantzitsua da gure seme alabak txertoa har dezatela. Zenbat eta lehenago, hainbat eta hobe. Osasun publikoko, segurtasuneko eta elkartasuneko kontua da. La vacunación está abierta para cualquier persona mayor de 12 años. No debemos esperar a que Osakidetza se ponga en contacto con nosotras. Osakidetza seguirá poniendo a disposición de la población todas las citas vacunales disponibles en nuestras agendas. En las últimas semanas han aflorado algunos movimientos antivacunas, especialmente ligados con la vacunación de menores de edad. Hago un llamamiento a madres y padres de jóvenes de estas edades para que soliciten cita. Es importante que nuestros hijos e hijas estén vacunadas cuanto antes. Es una cuestión de salud pública, de seguridad y solidaridad. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos poniendo a disposición de la población todas las citas vacunales, recuérdelo, todas las citas vacunales disponibles. Azkenik, gaur Gobernu Kontseiluan onartu ditugun bi gai aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, bihotzez erregistroa sortzeko eta honen funtzionamendua arautzeko dekretua onartu dugu. Erregistro horrek informazio epidemiologikoa biltzeko eta miokardioko infartu akutuko prozesuetan arreta eredua hobetzeko balioko du. Kontuan izan, gaixotasun kardiobaskularrak direla Euskadiko bigarren heriotza kausa eta horien barruan miokardioko infartu akutua premiazkoena. Este nuevo registro bihotzez servirá como instrumento para la planificación asistencial del infarto agudo de miocardio, a la vez que proporcionará información epidemiológica relativa a los eventos coronarios agudos con el fin de realizar estudios e investigaciones en este ámbito, así como para la evaluación periódica encaminada a mejorar la atención de las personas. Por último, quisiera añadir que hemos aprobado una orden para destinar 108.000 euros a becas y ayudas para la formación de profesionales sanitarios en aquellos ámbitos prioritarios para nuestro sistema. Tienen toda la información detallada en el dossier de prensa habitual. Besterik gabe, zalantzarik balego, zuen esanetara geritzen naiz. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntar al portavoz si el Lehendakari ha decidido si asistirá o no a la conferencia de presidentes de este viernes. Bueno, el Lehendakari no ha adoptado aún una decisión al respecto. Como saben, es una invitación que incumbe a los presidentes de los gobiernos de las comunidades autónomas. Es una invitación indelegable y es a él a quien corresponde adoptar la decisión y comunicarla. Tampoco el asunto ha sido objeto de comentario en el Consejo de Gobierno. El Lehendakari, como portavoz de Gobierno, sí me ha realizado una serie de comentarios que me ha pedido que ponga en su conocimiento y tienen que ver con las razones y los argumentos que está valorando para tomar una decisión con respecto a su participación o no en la reunión del próximo viernes. La primera reflexión que el Lehendakari me ha planteado tiene que ver con el sentido de estas propias reuniones. La primera reunión de este tenor se celebró en tiempos del presidente Felipe González, allá por 1990, y ha tenido altibajos y ha habido momentos de aparición y momentos de desapariciones también. Y es un órgano que no existe en el entramado jurídico institucional del Estado español. Su existencia no se contempla ni en la Constitución ni en los estatutos de autonomía y, por lo tanto, es un órgano de cooperación de nueva creación. Y, bueno, en ese sentido, ese es uno de los elementos que el Lehendakari está valorando en su reflexión. El segundo tiene que ver con su propia naturaleza. El órgano es definido como un órgano de cooperación que, a lo largo del tiempo, en muchas ocasiones sin presencia de lehendakaris vascos, ha ido adoptando una serie de acuerdos sobre su funcionamiento y, bueno,
lo que sí constata el Lehendakari es que las reuniones que se están celebrando de lo que se denomina Conferencia de Presidentes y de esta próxima reunión del próximo viernes no cumple ni el reglamento ni las funciones que tiene atribuidas este órgano. Por ejemplo, el reglamento de la Conferencia de Presidentes habla de unas reuniones preparatorias en las que se establece un orden del día y se van adoptando diferentes propuestas para su correcto funcionamiento. Y esto es algo que no ha sucedido ni en todas las conferencias de presidentes que se celebraron en la primavera del año pasado, ni en las que se produjeron en julio y octubre del año pasado, ni tampoco en esta ocasión de cara a la reunión del próximo viernes. El Lehendakari también está valorando el funcionamiento que han tenido estas reuniones a lo largo del tiempo, los temas que han sido tratados en ellos y el funcionamiento institucional posterior a estas reuniones. También es un elemento de valoración la forma en que, de forma paralela a esta conferencia de presidentes, se están desarrollando las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno vasco, que más allá de su compromiso de lealtad institucional, están basados también en una serie de compromisos que deben ser desarrollados en el tiempo. El Lehendakari constata que por parte de las instituciones vascas, especialmente del Gobierno y del propio Lehendakari, ha habido un compromiso con la estabilidad institucional, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en el Estado español, en el Gobierno del Estado, un compromiso de estabilidad que estaba vinculado y está vinculado al cumplimiento de diferentes compromisos que tienen que ver con un desarrollo armónico de las relaciones institucionales y también con una mejoría de las condiciones de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Todas son consideraciones que el Lehendakari me ha comentado que son las que tiene planteadas encima de la mesa y que me ha pedido que hiciera públicas. Y en relación a la pandemia, también me gustaría preguntarle al portavoz si, vistos los recientes botellones masivos y violentos, el Gobierno vasco se plantea acudir a un tribunal para solicitar el toque de queda. Bueno, el Gobierno vasco coincide con la mayoría de los responsables institucionales vascos al considerar que se está produciendo un comportamiento masivo en la sociedad vasca de responsabilidad y de compromiso con la situación que estamos viviendo. A este compromiso mayoritario, que además se traduce de forma normal en el uso de mascarillas y de cumplimiento de las normas que están establecidas, tienen dos excepciones, ¿no? Una que tendría que ver con la práctica de hábitos que están prohibidos por la Ley de Salud Pública, como puede ser pues el tema de beber en la calle y de concentrarse en botellones, etcétera, que están expresamente prohibidos y no deberían producirse y por lo tanto deben ser perseguidos. Y luego, de forma muy puntual y muy marginal, hay una serie de actuaciones incívicas de algunas personas que causan espanto y vergüenza ajena. Estamos viendo comportamientos violentos que son muy minoritarios, pero que atentan contra todas las normas de la convivencia en cualquier sociedad democrática. Las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad, tanto la Ertzaintza como las policías locales, están haciendo frente a estos desórdenes de forma proporcional y atendiendo pues, a las circunstancias que en cada caso se producen. Ha habido algunos comentarios y algunas acusaciones de intentar criminalizar a la juventud. En ninguna institución vasca y en el ánimo de ningún portavoz institucional está el de criminalizar a la juventud vasca. Pero lo que sí se puede constatar es que hay jóvenes vascos que se están criminalizando a sí mismos, atentando contra bienes públicos y atentando contra la autoridad. Y esto es algo que no es admisible en una sociedad democrática. ¿Sobre el toque de queda? No hay ninguna novedad sobre el toque de queda. ¿Se plantea a pedir a Bueno, tribunales? el Lehendakari se dirigió por carta la semana pasada al presidente español y todos conocemos cuál ha sido la respuesta al gobierno español. Amaia. Bai, ezeratze aginduaren inguruan, azkenean atea irekita utzi zuen lehendakariak, zenbait ere entzun dira, alkateetatik hasita Erkoreka sailburua eta lehendakari horreak ere, eraginkorra izan leikela neurri hori, azkenean joango da, ala ez, Jaurlaritza auzitegira? Ba, ez dago erabaki berririk.
erakundeetako arduradun askoren ustez lagungarria izan liteke, etxeratze aginduak errespetatu arazteko neurriak egotea, baina beti pentsatu dugu, babes juridiko bat behar dutela neurri horiek, eta joan den ostiralean honetaz hitz egin genuenetik ez da inolako gauza berririk sortu. Baina egunotan bai egon dira zenbait indarkeria erabili dela esan dute, zaintzatik, botelloien inguruan, jai giro horietan, horren inguruan ze egin daiteke edo ze beste neurri edo? Jaurlaritzak bat egiten du hainbat erakundetako ordezkariak egin duten balorazioarekin, ezta? Eta balorazio honetan lehenengo puntu eta garrantzitsuena izango litzake azpimarratzea eta nabarmentzea herritarrik gehienek bat egin dutela indarrean dauden neurriekin eta errespetatu egiten dituztela. Egia da baita ere, horrekin batera, toki jakin batzuetan gertatzen ari direla, kaleko elkartzeak eta kaleetan alkohola edateak, eta hauek lehendik ere debekatuta daude, osasun legean debekatuta daude, gure gizartearen osasunaren aurkako ekintza bezala ikusten direlako. Eta horrek ere, bere jarraipena eta bere zigorrak behar izango ditu. Baina guzti horretatik aparte, azpimarratu behar da, guztiz onartezina dela, hoietako bilera batzuetan eta bilera batzuen ondorioz gertatzen ari diren erasoak eta indarkeria erakusketak. Hori guztiz onartezina da gurearen moduko gizarte demokratiko batean. Gizartearen gehiengoak onartzen ez duen jokabide bat da, eta gure arteko bizikiditzaren aurkako eraso bezala hartzen dugu, eta erantzun hori izan behar du segurtasun indarren partetik. Segurtasun indarrek beti hala jokatzen dute eta hala jokatu beharko dute, neurriz egin beharko diete aurre egoera horrei, kaltea handiagoak ez sortzeko, baina beren egin beharrak beteta. Norbitek esan du, Euskal Erakunde batzuk zigortzen edo kriminalizatzen ari garela Euskal Gazteak. Inundik ere ez. Euskal Gaztere gehienak errespetatu egiten dituzten neurriak. Orain, badira, hainbat irudietan ikusi dugun bezala, Euskal Gazte batzuk beren burua kriminalizatzen dutenak, oinarrizko eskubideen aurkako erasoen bitartez, agintarien aurkako erasoak eginez eta bizikidetza ez errespetatuz. Eta konportamentu horiek legez kanpo daude eta legez kanpokotzat bezala jarraitu behar dira. Gaztelera aipatu duzu Iñigo Urkullu lehendakariak oraindik ez duela erabaki presidenteen konferentziara joan ala ez eta zenbait gogo eta helarazi dizkizula. Lehendakariak oraindik ez du erabakirik hartu, datorren ostiralean Sánchez presidenteak deitu duen bileran parte hartuko duen edo ez. Gai hau ez dugu gaur mahai gainean izan, gobernu batzordean, eta honi buruzko erabakia, izan bat, ala izan bestea, lehendakariaren erabakia da, eta berak hartuko du. Dena dela, bai komentatu dit, gobernu bozeramale bezala, zer daukan momentu honetan mahai gainean, eta zer ari den, neurtzen eta aztertzen, joan edo ez erabakia hartu aurretik. Lehenengo gogoetak, presidenteen konferentziarekin berarekin du zer ikusia. Konferentzia hau ez dago, Espainiako legedian, ez dago konstituzioan, ez dago autonomia estatutoetan, eta gero sortutako lankidetzarako organo bada. Eta, horren tokia ere aintzat hartzekoa da, lehen bilera 1990ean egin zen, eta arrezkero zenbait momentutan, eta ez dira beti izan, lehendakariak tartean, erabakiak hartu dira bere osaerari buruz, eta bere arautegiari buruz, eta bere funtzionamentuari buruz, eta guzti horren gogoeta egiten ari da lehendakaria. Bestetik, lehendakariak baita ere azterketa egin du, ze modutan egin ziren beste momentu batzutan konferentzia hauek, ze modutan egin diren pandemiak iraunduen bitartean, eta ikusten duena da, naiz eta konferentzia honek bere arautegia eta bere funtzionamentu arauak izan, azken aldi luze honetan ez direla batzordeak bere buruari eman zizkion arau hauek betetzen. Ez bere funtzionamentuari dagokionez eta ez da ere gai zerrendak eta gai ordenak prestatzeko arautegi honek aldez aurretik finkatzen dituen bideak ez beteta. Hainbat bilera izan dituzte presidenteek azken urte terdi honetan, eta aztertzen ari da baita ere lehendakaria ze modutan
joan diren alde batetik presidenteen konferentzia horiek, eta ze bidetan gero joan diren eta garatu diren Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremanak. Eta lehendakariak bai berretsi dit, bere partetik eta Euskal erakundeen partetik, konpromiso sendoa egon dela denbora guzti honetan, erakundeen egonkortasunaren eta estabilitatearen alde, eta bai aztertu nahi du ze modutan izan duen erantzuna Euskal erakundeen partetik izan den estabilidadearekiko konpromiso honek. Uste dut Iker dagola, gero Amaia eta gero Xabier. A la consejera de Salud, por la situación de la SUCI, ha citado que la cifra es creciente, quería saber cuál es el total de camas habilitadas y si se mantiene Osakidetza en el escenario 1 como estaba la semana pasada o ha habido que cambiar el escenario, y también si tienen los datos de la evolución de las diferentes variantes y de posibles cribados que se estén realizando. Efectivamente, las UCIs de Osakidetza se mantienen en el escenario 1 con un total de 215 camas habilitadas. La ocupación en esas camas de personas COVID positivo es de 59 pacientes, como antes les hemos comentado, pero por el momento tenemos una situación que se mantiene dentro de lo previsto en el escenario 1, garantizando también que Osakidetza pueda llevar a cabo toda la actividad ordinaria que tenga prevista para estos días. Respecto a las variantes, decirle que en estos momentos los datos actualizados son de 9.325 casos identificados como de variante Delta, 731 variante Gamma, 320 de variante Beta, 15 variante Eta y seguimos con un único caso identificado de variante Epsilon y otro de variante Kappa. Respecto a los cribados, seguimos abiertos los cribados en relación con los posibles viajes de estudiantes u otros grupos que vengan de Conil, Salou, Mallorca y Benidorm. Los datos actualizados se los podemos facilitar en cualquier momento, si lo sabe. Amaia. Bai, ostiraleko presidenteen konferentziaz, lehendakariak pandemia garaiko guztietan hartu du parte, era presentzialean edo baita telematikoan, hori ere aintzat hartuko du erabaki hartzerako orduan. Ez dit zehazki horri buruzko komentariorik egin, ez da? Berak bai esan didana da, aztertu egin nahi duela, ze modutan joan ziren bilera horiek, ze modutan egin ziren proposamenak bilera guztia haietan, eta zer modutan gauzatzen ari diren. Eta horrek izango du bere garrantzia erabaki hartzerakoan. Xabier. Sí, el presidente del gobierno respondió ayer a la carta que le había enviado el Endacari la semana pasada. No sé si el Endacari la ha recibido y si ha compartido su contenido en la reunión de esta mañana. Bueno, la primera contestación a la carta no se produjo ayer, se produjo el miércoles pasado en el Parlamento Español, cuando el Gobierno decidió mantener en los términos en los que había llegado el texto, mantener en esos mismos términos su decreto ley para su aprobación en el Parlamento Español, y la víspera hubo una respuesta también por parte de la portavoz oficial del Gobierno español a las propuestas que el Endacari había hecho al presidente de Gobierno. En cualquier caso, bueno, la carta se refiere en primer lugar al decreto que regulaba el uso de la mascarilla, donde el presidente, bueno, pues como se manifestó el miércoles en el Parlamento Español, no tiene una opinión diferente a la que tuvo antes, y luego también se refiere a la adopción de garantías jurídicas necesarias que el Endacari le había propuesto, pero bueno, tampoco en sentido positivo. En cualquier caso, creo que es al Gobierno español a quien corresponde hacer públicos los argumentos y el contenido de la carta. ¿Le piden esa carta que acuda a la conferencia del viernes? No, el presidente no le hace ninguna petición expresa.
Lo que sí les puedo desvelar es que se produjo una llamada de la portavoz de Gobierno y ministra de Administraciones Públicas para conocer o tantear la posición del Lehendakari. Gauza bera zan, Atzeko, ez dakit lankide berria da, eta ez dut izena ezagutzen markatu. Eta ez dut hankasartu naiz, aurreko bi asteetan norbaiti izen aldatu diot, eta ez dut berriro egin nahi. Bai, Artolazabal sailburuarentzat, consejera, no sé, sobre la agresión de Berriz, no sé si tenían constancia de que fuera una persona especialmente vulnerable y si podría haber alguna denuncia previa y en ese caso, ¿qué tipo de seguimiento se ha hecho? Bueno, yo creo que en una situación como la que nos ocupa, lo relevante no es tanto dónde resida o cuál es su origen, ¿no? Lo importante es que es una mujer la que ha sido agredida, que es una situación que no se puede producir, que es una situación, como decía el portavoz, que condenamos rotundamente porque es la mayor expresión de desigualdad. Sí que es una persona que previamente había realizado una denuncia porque se tenía una situación de acoso y que estaba siendo, ella ya había presentado esa denuncia ante las autoridades, ¿no? Lo que sí que quiero manifestar es que ni el origen ni dónde reside es relevante e importante en una situación de violencia de género. Y en este caso que había una denuncia previa, los mecanismos de control no sé, han sido los acertados o... Los mecanismos de control han sido los que se hayan tenido que poner encima de la mesa a la hora de proteger a la víctima por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entiendo yo que estas situaciones son duras y complejas y que habrán puesto todos los mecanismos necesarios para poder atender a esta persona. Amaia. Bai, komentatu duzu harremana izan duela lehendakariak gobernu bozeramailearekin, ministroarekin. Ez dakit izan den bilera parte hartzera gonbidatzeko era zuzenean edo zer, eta gainera baieztatu duzu baita ere Sánchez gutun bidez erantzun diola azkenean. Oraintxe erantzungo dizute, pero antes quiero corregirme porque he hablado de la portavoz y ministra de Administraciones Públicas, pero el ministerio ha cambiado de nombre ya. O sea, Isabel Rodríguez García es portavoz de Gobierno y ministra de Política Territorial del Gobierno de España y en calidad de tal se dirigió al Lehendakari. Por corregirlo porque no lo he dicho bien. Barkatu Amaia, berriro, eskat. Bai. Harreman horiek, lehendakaria hitz egin duela ministroarekin, zertarako zan deia zuzenean parte hartzeko gonbidatzeko, edo... Lehenengo eta behin, atzo jaso zuen lehendakariak Espainiako Sánchez presidenteak bidalitako gutuna, berak lehendakariak joan den astean egindako proposamenei erantzunez, horren aurretik ere esan beharra dago, joan den astean bertan, parlamentuan izandako bozketa batean, eta Madrilgo gobernuaren izenean bere bozeramaileak egindako adierazpen batean izan zela erantzuna. Dena dela, edukiei dagokienean, Sánchez presidentearen gutun bada, eta berari dagokio edukia jakinaraztea edo publiko egitea. Bai esan dizazuket, joan den astean, Isabel Rodríguez García, lurralde antolaketarako ministroaren dei bat jaso zuela lehendakariak, eta bertan lehenengo agurra egiteaz gainera, eta gure autogobernu kontuak zertan dauden aztertzeaz gainera, galdera egin zion, zeintzuk izan zitezken bere asmoak, datorren ostiraleko bilera horri begira. Agendari buruz hitz egin zuten, edo agendaren berri du lehendakariak, bilera horretan hitz egingo edo tratatuko diren gaiak zeintzuk izango dira? Lehendakariak jaso du komunikazio bat, non agertzen den alde batetik, nolabait 3 puntu dituen gai zerrenda bat da. Lehenengoan adierazten da Sánchez presidenteak osasun egoerari buruzko gogoeta bat egingo duguela, eta Europar funtsei buruzkoa. Bigarren puntuan agertzen dira autonomia erkideetako presidenteen izenak eta bakoitzari dagozkion 5 minutuak, eta 3. puntuan Sánchez presidentearen partetik asmoa dago egoera demografikoaz eta hitz egiteko.
Bai, Iker. Quería preguntarle a la consejera de Salud si tienen algún dato referido a los positivos que están apareciendo con los nuevos test diagnósticos que se pueden adquirir individualmente en las farmacias, o si por el contrario tienen la sensación de que las personas no están comunicando los posibles positivos que se están. No, por el momento lo que estamos observando es cierta afluencia de personas que, habiéndose realizado uno de estos test de antígenos disponibles en las oficinas de farmacia, acuden a nuestros centros de salud comunicando su positivo o intentan ponerse en contacto con la red de vigilancia para que, como ustedes bien saben, es necesario realizar una prueba diagnóstica que certifique esa positividad. Por el momento no hay ninguna otra consideración al respecto. ¿Tienen el dato del volumen de esa cierta afluencia que comentaba? No, en estos momentos no es una afluencia medida. Amaia. Bai, osasun sailburuari galdetu nahi nion, AstraZenecako txertoarekin amaituko duzuela, edo amaitu duzutela ja da uste dut ulertu dudala, txertoak, AstraZenecako geldituko diren txerto horiek zenbat izan daitezken edo zeiten da horrekin? Oraindik ere txertaketarekin jarraitzen dugu, bai egia da gehiengoaren kopurua dagoeneko bukatuta dagoela, baina oraindik baditugu beste 26.000 inguru pertsona lehen dosi bezala AstraZeneca jaso zutenak, eta guzti horiek bigarren dosia izan zezaten bermatu beharra daukagu. Noiz espero dugu bukatzea, asteburu honen inguruan bukatuko dugu gehiengoa, eta gutxi batzuk 21 inguru edo gelditzen dira abuztuaren lehenengo astean. Orduan, ahal izango dugu esan zenbat ditugun soberan horrela gertatzen baldin bada behintzat. Eta itzuli edo... Guzti horiek itzuli egingo lirateke dagoeneko Espainiako ministeritzak, osasun ministerioak esan digu zelan egin behar dugun, eta nora bueltatu beharko genituzke erkidego guztiak txerto kopuru horiek, soberean dauden txertu kopuru horiek, eta gero horiek hitzarmen baten bitartez haiek beste herrialde batzuetara bideratu ahal izango dituzte, han ere bermatu daiten lehenbailen txertaketa. Goratu dezagun, zoritxarrez badaudela oraindik ere zenbait herrialde zeinek ez dituzten txertoa jasatzen, ez guk ere ez ditugu nahiena, baina haiek ez dituztela txertoa jasatzen edo ez dauzkatela eskuragarri, eta beraz, soberan ditugun hauek laguntzeko izango lirateke. Iker. Quería preguntar a la consejera Artolazabal por el proyecto de ley de memoria histórica. Uno de los puntos es la posible sanción de conductas, de mensajes que sean de exaltación del franquismo, del golpe de Estado, etc. Y quería preguntarle si declaraciones como las de la pasada semana de un antiguo ministro podrían encajar como sancionables en esta ley. ¿Cuál es el margen administrativo para interponer esas sanciones? Bueno, la ley consta de 45 artículos. En su última parte recoge lo que tiene que ver con las sanciones y con aquellas cuestiones relativas a declaraciones que puedan ser constitutivas de incumplir la ley que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Sí que creemos que las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán sanciones que, conforme a lo previsto en este capítulo, sí que puedan ser sancionadas, ¿no? Y la potestad sancionadora respecto de estas infracciones tipificadas en la ley se ejercerá en conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. Y serán responsables las personas físicas o jurídicas que dolosa o imprudentemente realicen esas acciones u omisiones contrarias en esta ley. Y en su caso serán responsables solidariamente de esas infracciones previstas en esta ley aquellas personas que hubieren ordenado o cooperado necesariamente en la realización de tales acciones u omisiones. Dentro de lo que es el régimen sancionador aparecen las infracciones en función de la gravedad,
y esa gravedad lleva asociada una serie de cuestiones, multas económicas que van desde los 200 euros hasta los 150.000 euros. En el artículo 41, dentro de las infracciones graves, en su apartado G, dice que las manifestaciones o exhibiciones por parte de representaciones públicas y funcionarios y funcionarias de la Administración de la Comunidad Autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura será una infracción grave. Por tanto, en función de lo que sean las declaraciones que las personas o las asociaciones hagan y en función también de la gravedad de las mismas, se les impondrá una sanción. Bueno, oso ongi. Eskerrik asko. Eta espero dut danok eukitzea oporregun batzuk eta disfrutatzea. Berriro elkar ikusi arte, ondo ibili.